you'll be on the air with Shane Powers. Taking requests. Me voy a la ducha. What's your name? Es que, tía, a ver, me he enterado de que Hugo me está poniendo los cuernos. ¿Por qué? Porque estábamos en casa y de repente una tal Mari le ha enviado un mensaje que a las 5:30, que sí, tía, que van a quedar porque se ve que ahora le ha dicho que está pasando mucho tiempo con su nueva novieta. Es que no entiendo nada, o sea, ¿para qué estoy yo aquí? Para hacer de imbécil, porque es lo que me siento inútil. Es que si no me quiere, ¿qué hago? Lo dejo, tengo ganas de dejarlo y que pase todo esto ya, no puedo más. ¿Qué pasa, Yamal? ¿Tienes lo que te pedí? Claro que sí, pero ¿por qué me lo estás pidiendo ahora? Pues ¿para qué va a ser? ¿Eres imbécil? Bueno, pero ya va, espérate, cálmate un poco, solamente quería saber. Bueno, es que más que mi amigo pareces mi padre. ¿Nos vamos en la fiesta de esta noche o qué? Dale, de una. Hola, justo estaba pensando yo que iba a hacer el fin de semana porque mis padres se han ido y bueno, pues vamos a la fiesta si quieres. Por cierto, que vas a flipar con la ropa que me acabo de comprar, que me ha costado un pastizal. Ya me dices si vamos, ¿vale? Vale. Hola, quan de temps sense veure't? Que estaves molt ocupat i tal. Ai, pues ya. Es que entre el conservatorio, els exàmens i tot, pues mira, no tinc temps. Però no te preocupes, que quan passi tot, vindré més. A dinar. Dinar o berenar. Si vols, ara... Si voleu passar, va. Vale. Pues ¿sabes qué? El otro día me acordé de ti porque como querías vender cosas viejas de tu casa, pues hay una aplicación muy guay para que puedas vender tus cosas por internet. Pero bueno, como tampoco te hace falta. No, a mí no me hace falta.
¿Por qué la paras? Porque no paras de ver el puto teléfono y estás pasando de mí. Pues sí, el poco tiempo libre que tengo lo paso contigo. Y seguro que tienes a alguien por ahí, ¿no? Mira, yo paso. Nos vemos esta noche en la fiesta. Yamal, ¿qué haces aquí? No, ¿qué hago aquí yo? Sino que es tú aquí, con todo el dinero que me debes. Que no, que te juro que esto ha sido porque ya tengo dinero, que tengo el tuyo preparado. Te lo doy esta noche en la fiesta. Vas a la fiesta, ¿no? Que somos amigos. Pero que no te daba así nada más. ¿Estás escuchando? ¡Ah, tira! Cris. Cariño, ¿estás bien? Estoy muy preocupado. Sí, no seas cansino, déjame en paz. Me voy a comprar. ¿Quieres algo? No, adiós. Hola, Cris. Mira, que estoy organizando una fiesta de hoy y necesito saber si vas a venir o no porque lo estoy organizando. Bueno, ya me dices. Adiós, guapa. Sí, nos vemos esta noche. Tía, te tengo que contar algo. ¿Qué ha pasado? Estábamos el otro día, Hugo y yo, en casa viendo una peli y la tuve que apagar. Porque estaba pasando de mí. Tía, en serio, por esa tontería. ¿No crees que te estás pasando? ¿Qué me paso? Siempre es lo mismo. Estoy harta ya. Bueno, pues lo que te estaba contando. Hola, ya estoy aquí. Uy, pero qué guapo vas, ¿no? Como que m'ha costat un pastizal. Com dia ma abuela, es diners i els collons per les ocasions. Ya hacía tiempo que me merecía un caprichito. Ajá, ¿con qué plato lo compraste? Luego hablamos. Bueno, me voy a pegar una vuelta por aquí. ¡Ay! Cris, guapa. Oye, Tere, ¿has visto a Yamal? Ay, y el traje y el pelo. A ver, es que si tú me llamas estás desaparecida, no sé nada de tu vida. Está todo el mundo aquí dentro. ¿Pero me estás escuchando? Sí. Oye, ¿has visto a Yamal? No. Se va a enterar el puto Cayetano este. ¿Está Lucas? No. ¿Está Lucas? Prima, ¿has visto a Lucas? ¿Qué va, qué va? ¿Has visto a Lucas? Oye, Yamal, ven, vamos a montar más. A ver. Tía, es que mira, no sé cómo puedes estar tan tranquilo con lo que ha pasado esta tarde. Tía, cállate que viene. Amor, vamos a hablar, por favor. Podemos olvidarlo esta tarde y simplemente disfrutar la buena noche. Bien, sí. ¿Has visto la cantidad de pasta que le roba el puto Cayetanito ese? Joder. Bueno, va. ¿Sí qué? Venga. El DNI. Espéralo, que no sé dónde está. A ver. ¿Lo primero? Sí. Joder.
sea mal si que has cogido tú mi dinero. ¿Quién te crees que eres para tocar mis cosas? Mira, soy el tipo al que le debes dinero. Así que o me lo vas pagando o que vamos pagando. Pues que sepas que te iba a devolver el dinero, pero ahora por habérmelo robado no vas a ver ni un puto duro. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué coño haces? Hablando con esta chica. Que no entiendo. no me montes el pollo aquí. Me voy. No, no te vas, esto no ha acabado. Esto, siempre estamos igual, estoy harta. No, gírate y mírame, Hugo. Esto no puede seguir así, estoy harta. No, a ver, o sea, es que ¿qué más te da que hable con una tipa? No, es que se supone que si tienes pareja, tienes que respetarla, joder. Pero es que, a ver, te estás volviendo loca, o sea, da ¿Qué, igual. yo loca? Da igual. Mira, me tienes harto. Esto se acaba. Esto es algo como yo lo digo. Porque estoy harta de ti. Y de todo esto, te dejo. ¿Hasta dónde hemos llegado?